Hola, buenas tardes. Mi nombre es Melissa Odette Gámez Carvajal y voy a hablar del derecho y la sociedad en la materia marco legal de las organizaciones. Vamos a empezar con lo que es el Estado. El Estado es la sociedad humana asentada de una forma permanente en un territorio. El territorio es el espacio geográfico en el que el Estado ejerce su poder, de acuerdo al artículo 42 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el territorio está constituido por 31 estados y un distrito federal. También así vamos a definir lo que es población, que es el conjunto de personas que viven dentro del territorio y las rige el Estado, ya sean mexicanos o extranjeros, pero que estén ubicados en el territorio. El poder es la capacidad de hacerse obedecer y es la potestad que el Estado tiene para hacer cumplir su voluntad. El poder se divide de tres formas, que es la forma de gobierno, que es república, representativa, democrática, laica y federal. También se divide en poderes, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo pues es el presidente de los Estados Unidos mexicanos. El legislativo es la Cámara de Senadores, contamos con 128 senadores. La Cámara de Diputados contamos con 500 diputados, 300 son por mayoría relativa y 200 son por proporción plurinominal. Y el judicial, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También el poder se divide con lo que es juicio de amparo, que es la medida de control constitucional que los gobernantes tienen para los que se oponen a la ley. Y así también el Estado, otro de su nivel es el sistema jurídico, que es todo el conjunto de leyes y normas jurídicas que determinan todo el Estado, su estructura, su función, toda la figura del Estado. Ahora platicaremos de cómo es que nace el derecho. Por ende sabemos que el ser humano siempre va a estar en convivencia de sus semejantes dentro de un grupo social. El ser humano es capaz de proponerse fines y de realizarlos. Muchas de las manifestaciones de algunos de los miembros del grupo social van a poder existir sin dificultad alguna, pero muchas de las veces siempre había alguien que se oponía y esto creaba conflictos, creaba problemas y surgía lo que era venganza. Entonces surge la necesidad de crear una fuerza superior a la de los miembros del grupo. Todo esto con el fin de poder solucionar problemas. Entonces fue necesario establecer reglas, moldes a los que los miembros de ese grupo social debían ajustar su comportamiento para poder tener una buena armonía. Todas estas bases, estas reglas, estos moldes son la materia de las que está compuesta el derecho. Es ahí como nace el derecho. El derecho es el sistema de reglas que rigen la conducta de un ser humano dentro de un grupo social. La misión del derecho entonces es señalar a cada cual sus derechos, qué es lo tuyo, qué no te corresponde, qué debes de hacer, qué es lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. La utilidad del derecho es la de servir para organizar la convivencia social humana dentro de cierto grado de armonía, garantizando la paz, la seguridad y el orden social. Ahora vamos a definir lo que es derecho según Ricardo Soto Pérez. Él definió derecho como un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del hombre en sociedad. El derecho se divide de cuatro formas, que es el derecho objetivo, derecho subjetivo, derecho positivo y derecho vigente. Vamos a definir lo que es derecho objetivo, que este es el conjunto de normas que forman el sistema jurídico positivo, que sería lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es todo lo que está escrito. El derecho subjetivo no es otra cosa más que la acción de todas las normas que están escritas, de todas las leyes. El derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas que tienen fuerza obligatoria en un momento y lugar determinado.
Un ejemplo que podría dar de esto es que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, que en su momento fue vigente. Entonces, ahorita ya no es vigente, pero sigue siendo positiva porque existió. El derecho vigente es el derecho promulgado y publicado y no derogado ni abrogado. Todo derecho vigente es positivo, que es lo que se está utilizando actualmente. La norma es la regla de conducta de observancia obligatoria o no obligatoria, es decir, que prescriben un comportamiento, señalan algo que debe realizarse porque ello es justo, porque es útil o es conveniente, regulan las acciones u omisiones. Las normas se dividen en 4, que es jurídica, moral, religiosa y las normas de trato social. Las jurídicas tienen como objeto la regulación de la conducta para los demás a fines de organizar la vida social, previniendo los conflictos y dando la solución a ellos si llegasen a existir. Este tipo de normas jurídicas los encontramos en reglamentos, códigos y decretos, entre otros. La norma moral tiene por finalidad el orientar al hombre hacia el bien, hacia la pureza, invitándole a que practique el bien. Todo esto lo encontramos en los tratados de la moral. Las normas religiosas se suponen elaboradas e impuestas por la divinidad y regulan la conducta del hombre, señalándole sus deberes para con Dios, para consigo mismo y para con sus semejantes. Todas estas las encontramos, este tipo de normas se podrían encontrar en lo que es la llamada Biblia, ya dependiendo de cada religión, de la religión que se practique. Por ejemplo, lo que es los testigos de Jehová, una de sus normas religiosas pues es: las mujeres no pueden vestir con pantalones, debe ser con faldas y siempre están vestidos de una manera muy muy formal, ya depende de la religión. Las normas de trato social tienen por objeto hacer más llevadera la convivencia en sociedad, limar las asperezas, evitar situaciones bochornosas. Son de muy diversa índole, ya que se refieren a la urbanidad, al decoro, a la cortesía, al vestido y a muchos aspectos más. Ahora hablaremos de las ramas del derecho. Sabemos que las ramas del derecho tienen por objeto la distribución de sus normas dentro de grupos homogéneos. Las que se han formulado hasta ahora son 3 y se encuentran contempladas en 2 teorías, que es la teoría bipartita, donde encontramos lo que es el derecho público y privado, y en la teoría tripartita, que es el derecho social. Podemos describir que las personas físicas y morales, ya puedan ser dentro del ente público o privado, tienen atributos que son el nombre, el domicilio, capacidad de goce y ejercicio, estado civil, nacionalidad y patrimonio. Cabe destacar que las personas morales no cuentan con estado civil, solamente que sea una fusión de 2 empresas, y tampoco cuentan con capacidad de goce, solamente de ejercicio. Ahora hablaremos del derecho público. Es aquel que rige las relaciones de los estados entre sí, en el orden interno y externo. Dentro del derecho público encontramos lo que es el derecho constitucional, que es el conjunto de normas jurídicas relativas a la estructura fundamental del Estado, a las funciones de sus órganos y a las relaciones de estos entre sí y con los particulares. El derecho administrativo, que cabe dentro del derecho público, es la rama del derecho público que se ocupa de regular el funcionamiento de los organismos ejecutivos del Estado y la prestación de los servicios públicos. El derecho procesal también es el derecho público, que es el conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado para la aplicación de las leyes de fondo, y su estudio comprende la organización del Poder Judicial, la determinación de la competencia de los funcionarios que lo integran y la actuación del juez y las partes en la sustanciación del proceso. El derecho penal también se encuentra dentro del derecho público, que es el conjunto de normas jurídicas que determinan los delitos, las penas que el Estado impone a los delincuentes y las medidas de seguridad.
También se encuentra el derecho internacional público, que es el conjunto de normas jurídicas y principios de cumplimiento obligatorio que fijan los derechos y los deberes de los estados y rigen sus relaciones recíprocas. Todo lo que es el derecho público se divide de estas dos maneras porque el derecho público sirve al Estado, sus fines no son de lucro, y el derecho privado pues es para los particulares y entonces buscan lo que son los fines de lucro. Que el derecho privado son las normas, es lo que rige las relaciones de los particulares entre sí y las que puede tener con el Estado. El derecho privado tiene lo que es el derecho civil, que es el sistema de normas de carácter general o común que regula las relaciones jurídicas de los particulares entre sí, protegiendo a las personas, protegiendo en sí a la persona y a sus intereses. El derecho mercantil, que es el conjunto de normas que rigen las actividades profesionales de los comerciantes, los actos de comercio y la actuación de las personas que lo realizan. Esos serían los que están dentro de la clasificación de la teoría bipartita. Ahora hablaremos de lo que es la teoría tripartita. Además de las ramas del derecho público y del derecho privado, esta teoría admite una rama más, que es la del derecho social, misma que a continuación vamos a definir. La rama del derecho social regula las relaciones entre particulares y grupos sociales, y de estos grupos sociales entre sí y de los que tiene con el Estado, estructurando las relaciones de los sujetos en un plano de integración. Estas se dividen en lo que es el derecho laboral y el derecho agrario. Este derecho defiende a todas las personas que puedan trabajar, que es llamado también derecho obrero, y a los que trabajan para lo que es la agricultura, que se dividía en la que es el derecho agrario. Esa entra dentro del derecho social. El derecho agrario es el conjunto de normas jurídicas que regulan la tenencia, explotación y distribución de la tierra laborable, así como lo relacionado con el agua, los bosques y la ganadería. Esto sería en sí lo que son las ramas del derecho. Hechos y actos jurídicos. El acto jurídico es una manifestación de la voluntad de dos o más personas que se hacen con la intención de producir consecuencias y cuya manifestación se encuentra prevista en la norma jurídica como supuesto capaz de producir las consecuencias tales. En pocas palabras, el acto jurídico es la declaración que realiza una persona por voluntad propia. Un ejemplo claro del acto jurídico es el matrimonio civil. Este matrimonio civil es de característica bilateral porque se realiza bajo el consentimiento de dos personas. Otro ejemplo podría ser el reconocimiento de un hijo, que esa sería de característica unilateral, que solamente lo realiza una persona. El acto jurídico solamente lo van a poder llevar a cabo aquellas personas que reúnan con los requisitos que exigen la ley. Ahora, el hecho jurídico es un acontecimiento natural o del hombre que está establecido en la norma del derecho como supuesto para producir una o varias consecuencias de creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones. Un ejemplo del hecho jurídico podría ser declaración de una guerra o la muerte. Por último, hablaremos de las fuentes del derecho. Primero vamos a definir lo que es fuente. La fuente significa lugar donde brota o nace el agua, y equiparándolo al derecho es donde brota o nace el derecho. Las fuentes del derecho se clasifican en históricas, reales y formales. Las fuentes históricas son todos aquellos documentos pasados que contienen el texto de una ley. Las fuentes reales son aquellos documentos, aquellos elementos en los que manifiestan las razones por las cuales se escriben las normas jurídicas. Un ejemplo de las fuentes reales es la creación de la ley de hoy no circula. Y ahí manifiestan el motivo del por qué se está creando esa norma, que sería con el fin de evitar o disminuir la
la contaminación y se hace todo un proceso para poder meter esa norma. Ahora las fuentes formales. Las fuentes formales es el proceso de la creación de una norma jurídica, que esta inicia con lo que es la legislación. La legislación se divide en 6 etapas, que es la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, la publicación y la iniciativa. La iniciación de la vigencia. El primer paso para crear esa es la iniciativa, que es la facultad de decir yo quiero crear una ley. El segundo paso sería la discusión, que sería cuando entra a lo que es la Cámara de Diputados y de Senadores mi idea. Por ejemplo, si yo quiero crear la ley, pues ya creo mi proyecto, se podría decir, y ya lo mando a la Cámara de Diputados y Senadores. Es todo un proceso. En ese entra a la etapa de discusión, donde ellos van a examinar y van a analizar mi proyecto. El siguiente paso sería la aprobación. En este paso empiezan a aprobar en ese gabinete, en el grupo de personas que discutieron mi proyecto, la mayoría de esos miembros presentes han otorgado su voto afirmativo al proyecto que previamente se discutió o se debatió. El siguiente paso sería la sanción. Es cuando el señor presidente de la República manifiesta bajo su firma su conformidad ante la iniciativa de esa ley. El siguiente paso sería la publicación. Una vez que el proyecto de ley obtiene la sanción del Poder Ejecutivo, tiene lugar la publicación o promulgación, que consiste en dar a conocer la ley a quienes deben cumplirla. Así es, esta publicación sería, pues ya una vez aprobada la ley que yo propuse, pues se les hace saber a la sociedad que va a tener que cumplir dicha ley. Después viene lo que es la iniciación de la vigencia. Esto es determinar la fecha a partir de la cual las leyes, los reglamentos, circulares o lo que sea, otras disposiciones de observancia general entran en vigor. De acuerdo a 2 sistemas, que sería el sistema sucesivo, que obligan y surten sus efectos 3 días después de la publicación de dicha ley, o bien la de sistema sincrónico o simultáneo, que ésta entra en vigor en el territorio a partir de la fecha en que la misma disposición legal señale, siempre que la publicación se haya hecho con anterioridad. Esta sería todo el proceso de legislación. Ahora vamos con lo que es costumbre. La costumbre como fuente formal de derecho es una manera constante y uniforme de actuar con los hombres, con una colectividad, y que es considerada como obligatorio. Un ejemplo de costumbre es, por ejemplo, uno está acostumbrado a ir a comprar frijoles. Anteriormente no existía las básculas, por ejemplo. Si yo iba y pedía 1 kilo de frijol, no se contaba con eso. Entonces lo que hacía la gente tenía un cuartillo, era una medida, y con ellos se guiaban. Entonces si uno iba y pedía un cuartillo, creo que equivale a 1,5 kilos. Entonces la costumbre era de ellos de vender eso así, con esa medida. Entonces ahora que existe las básculas, por ejemplo, uno sigue yendo a pedir a lo mejor 1 cuartillo de frijol, que equivale al 1,5 kilos, pero pues como es costumbre de nosotros, o por ejemplo la sardina de ciruelas o de cualquier otro tipo de fruto, es la costumbre que nosotros nos apropiamos de ella. Ahora definiremos lo que es jurisprudencia. Como fuente del derecho, la jurisprudencia es un conjunto de principios y doctrinas contenidos en las decisiones de los tribunales. La jurisprudencia es una ley especial que se crea a partir de 5... Es una ley especial que no existía, pero a partir de 5 actos seguidos, entonces existe esa ley. Son solamente casos concretos. Un ejemplo de jurisprudencia para mí sería
no sé, el acto de violación. Entendemos que por acto de violación es toda aquella penetración anal, vaginal u oral. Entonces a eso sería un delito. Cualquiera que viole de esas tres formas, pues ya se le inculpa como un delito. Entonces, no sé, en fulana parte un enfermero viola a un pequeño, lo viola en el ombligo, pero como no está escrito en la ley que la penetración en el ombligo se le llama violencia, entonces pues no se le hace nada. Pero si eso pasa aquí en el Estado de México, pasa en el estado de Durango, de Sinaloa, Monterrey, de 5 estados, entonces se hace una jurisprudencia. A partir del sexto ya se crea una ley en contra, se le podría llamar ya entonces como violación de esa cuarta manera, que sería en el ombligo. Cada caso en particular se le llama tesis. Eso sería jurisprudencia. La doctrina son todos los documentos, todos los estudios, comentarios, interpretación y opiniones que efectúan los juristas acerca de los preceptos del derecho positivo. Los tratados internacionales son acuerdos diplomáticos celebrados entre internacionales. Y los principios generales del derecho, voy a mencionar 2 de los principios, que es el primero es primero en tiempo, primero en derecho, y el segundo es causa de la causa es causa de lo causado. De mi tema sería todo y agradezco su atención. Hasta luego.